Como pueden imaginarse, estos no son unos presupuestos que representen lo que en Vox defendemos. No son unos presupuestos que busquen la defensa de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra identidad nacional. Estas cuentas pretenden justo lo contrario: más privilegios, más diferencias, más distancia, nula cooperación con las comunidades vecinas, salvo aquella que se pretende anexionar, y también nula solidaridad con españoles nacidos fuera del País Vasco. En cuanto a por qué no hemos presentado enmiendas parciales a estos presupuestos, quiero recordarles, como anécdota, que el año pasado presentamos más de 200 enmiendas al proyecto de ley de presupuestos para 2021 que no merecieron la más mínima atención por parte de ninguno de ustedes. ¿La razón? El perverso juego que practican los partidos del cordón antidemocrático, empeñados en señalar a Vox como una opción política a eliminar, empeñados en señalar a Vox como un partido como el que no se habla. Nada de lo que venga de Vox tiene sentido, todo vale contra Vox. Y después pasan cosas en la calle. Hay violencia de odio dirigida contra todo aquel que se signifique con Vox. Cordón al que, por cierto, el propio señor Azpiazu se sumó con sus declaraciones sobre Vox al inicio de la tramitación parlamentaria de estos presupuestos. Pero no se equivoquen. Nosotros, su repugnante cordón antidemocrática no es la causa por la que no presentemos enmiendas parciales. No las presentamos porque presentar enmiendas parciales supone estar parcialmente de acuerdo con estos presupuestos y nada más lejos de la realidad. En Vox rechazamos de pleno la totalidad de estas cuentas. Nunca estaremos ni parcialmente de acuerdo con unos presupuestos basados en la construcción de una nación vasca e independiente de España, en un gasto político escandaloso, innecesario y duplicado con respecto a la Administración central, y contaminados íntegramente por la Agenda 2030 y los delirios ideológicos de las élites globalistas. El objetivo de estos presupuestos no son las personas, menos aún sus intereses, satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. No. El objetivo es la referida culminación de un proyecto nacional independentista. Es la superación de un estatus político profundamente insolidario. Es consolidarse en el poder a base de estómagos agradecidos y de convertir en ciertas realidades que no lo son. Pero en este breve periodo de tiempo que tengo de exposición, un tercio del de cualquier otro grupo, gracias al cordón antidemocrático que nos han impuesto, señores demócratas, sí voy a facilitar algunas cifras tan elevadas que justifican la no presentación de enmiendas parciales y solamente la de totalidad, pues nuestra distancia con estos presupuestos es infinita. En primer lugar, los instrumentos para avanzar en esta construcción nacional que mueve sus cuentas desde hace demasiados años son variados. Y empiezo. No nos cansamos de denunciar la línea editorial de ITV, el inmenso gasto al que obliga el mantenimiento de un ente fundamentalmente parcial que pagamos todos, pero que solo sirve a los intereses de alguno. Pero la realidad es que es un flagrante despilfarro destinar 161 millones de euros a una radiotelevisión que se considera la de un país diferenciado de España, que hace de esa diferencia seña de identidad, que construye su Euskal Herria a base de información sesgada, de línea política secesionista y nada respetuosa con opciones políticas de corte español. Otro elemento para la secesión es su política lingüística. Desde la restauración de la democracia, el euskera ha sido un elemento diferenciador, una seña de identidad del buen vasco. Y no hay mejor vasco que el que no quiere saber nada de España. Podría centrarme también en esos muchos millones de euros que ustedes destinan a la euskaldunización de adultos, que además ya deberían de haber sido euskaldunizados de acuerdo con la imposición de su política lingüística en la educación. Son más de 40 millones de euros que se malgastan en la consolidación de una de las lenguas oficiales por encima de la otra. ¿Y qué decir de París? De nuevo sucedáneo de embajada vasca en Francia. Funciones difíciles de imaginar. 1,1 millones de euros de un total de 11 millones destinados a la acción exterior vasca. Una duplicidad flagrante cuando España ya cuenta con un Ministerio de Asuntos Exteriores con competencias exclusivas en la materia. O esos 50 millones presupuestados para cooperación al desarrollo, dinero que no contribuye a resolver dramas de país y que en muchos casos son generadores de procesos migratorios que nadie desea. Como acabo de decir, para eso está el Gobierno español, para canalizar toda aquella cooperación, para concentrarla donde mayor impacto vaya a tener, allí donde las necesidades sean mayores y dirigidas al interés general de España. Es todo un clásico ese entramado de entidades, organismos, sociedades públicas, institutos, con funciones y objetivos borrosos, duplicados,
con un plantel de directores, cargos intermedios y trabajadores que viven de hacer entre poco y nada, eso sí, de seguir las pautas que mandan sus mayores del Gobierno vasco. Por su parte, y como ustedes bien saben, Vox no comparte su diagnóstico de género. Yo no veo a un colectivo homogéneo, la mujer sistemáticamente amenazada, discriminada y violentada por otro colectivo homogéneo, el del hombre. Veo diferentes manifestaciones de violencia en y fuera del entorno familiar, algo que en estos presupuestos no se materializa por ningún lado. No creo en la colectivización de la mujer y que nos traten como débiles, como indefensas, que sin papá Estado estaríamos al albur de los violentos. Creo en las mujeres fuertes, que prosperamos por nosotras mismas y sacamos adelante a nuestras familias con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, de igual a igual a nuestros maridos o al resto de los hombres. Yo ocupo este lugar privilegiado junto a ustedes, también hombres, gracias a mi esfuerzo y mi determinación, no gracias a ninguna cuota o favor que ustedes me conceden. Es más, resulta escandalosa la cifra que da el propio Gobierno vasco de que 2.000 millones de euros del gasto de estos presupuestos se destinan a políticas de género, esto es, el 16,5% del total. Y no me lleven al terreno del conmigo o contra mí. Si fueran 2.000 millones para luchar contra la violencia intrafamiliar, mi opinión sería otra. Pero son muchísimos euros solo enfocados en una de las manifestaciones de las violencias que se viven en el entorno familiar, obviando el resto de las violencias que no gozan ni merecen su protección. En esta línea, Emakunde es un ejemplo de despilfarro ideológico globalista. 7,3 millones de euros para la mujer, que solo sirve para pagar a aquellas que trabajan en Emakunde, no a quienes de verdad necesitan una atención concreta, específica, urgente. 7,3 millones de euros para evaluar políticas, propaganda, acciones con perspectiva de género para la discriminación de un sexo sobre el otro. Ni qué decir de todas esas partidas de gasto destinadas a su nueva religión climática, que acaba con nuestra industria y nuestro empleo, que prioriza un falso cambio climático sobre el pan que nuestros trabajadores llevan todos los días a su casa. Y más gasto superfluo. España ya tiene su defensor del pueblo, el del pueblo español. Cierto que con funciones más que dudosas, como ha quedado probado en el debate sobre el incumplimiento de lo dispuesto por los tribunales sobre la presencia del castellano en la escuela catalana. Pero el defensor vasco tampoco hace mucho más. Ararteko, que tiene un hermano mayor en el ámbito nacional, concentra algo más de 6 millones de euros invertidos en gasto de personal, un coche nuevo y poco más. Es dinero para propaganda, para campañas de imagen, para marketing, para vender compromisos con la ciudadanía. Es gasto de marcado carácter ideológico absolutamente prescindible y en la experiencia además está la prueba. Llegamos al capítulo de subvenciones y ayudas a medios de comunicación para el uso del euskera. Este Gobierno insiste en gastar cada año más de 7 millones de euros. La defensa del euskera, que todo lo contamina y que en este caso sirve para condicionar la línea editorial de medios de comunicación, para garantizar un presente solvente a los más afines al nacionalismo y al secesionismo. Y dejo para el final el instrumento de este Ejecutivo para cambiar la historia reciente del País Vasco y también del resto de España. Gogora es el Instituto de la Desmemoria. Es una prueba palpable de la obsesión de socialistas y nacionalistas por el lavado de cara del terrorismo y de la izquierda abertzale, por la reconstrucción de la historia reviviendo lo sucedido hace 80 años, foco principal de su trabajo, y relegando a un segundo o quinto puesto nuestro pasado más reciente, ese macabro protagonizado por ETA y por su brazo político, cuya extensión es también palpable en este Parlamento. Casi 5 millones de euros de inversión en desmemoria para preparar el terreno para alianzas antes impensables con quienes siguen sin pagar peaje alguno por su complicidad con ETA, con quienes agasajan al etarra Mikel Antza cuando va a declarar por su implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez y denuncian como crimen de Estado la muerte por cáncer de Troitiño, condenado a más de 2.000 años de prisión por 22 asesinatos. Con estos pactan ustedes, señorías. Solo el apoyo de H. Bildu a estas cuentas, aunque sea en forma de abstención, es razón de peso para rechazarlas por Vox. Nunca las cuentas de la izquierda abertzale podrán ser las de Vox. Jamás. Nosotros trabajamos por la reconstrucción nacional, por recuperar la unidad de nuestra nación. Nada que ver con su construcción nacional vasca. Nuestra alternativa no son parches a sus cuentas, a las que hoy van a ser aprobadas. Nuestro proyecto se llama más Agenda España, alternativa racional a las agendas globalistas profundamente irracionales, además de impuestos. Vivimos una dramática situación de absoluto desgobierno. Se habla de cogobernanza y no tenemos ni gobernanza. No hay un solo país en el que se haya apostado por regionalizar la gestión de la crisis, ni uno solo.
Un presidente desaparecido que aparece para hacer propaganda de la nada y presidentes autonómicos que se remueven en sus sillas ante la falta de liderazgo y sus limitaciones para mandar, con pataletas incluidas, que animan a la desconfianza. Y estos presupuestos que hoy van a aprobar con la muy significativa abstención de EH Bildu son más desgobierno nacional. Son presupuestos a la vasca, más distancia con España, más diferencia, más euskera, más nación vasca y menos España. Y es así en un momento en el que además necesitamos más país. Necesitamos remar todos en la misma dirección, recuperar el control de nuestra nación. Hasta el señor Lehendakari, el señor Urkullu, parece haberlo visto, pasando de su apuesta por el autonomismo en la gestión de la crisis a demandar acciones comunes a todo el territorio nacional. En tiempos como los que vivimos necesitamos líderes valientes, empeñados en hacer lo que se ha de hacer y no solo lo que conviene para mantener votos y estatus. Insisto en lo dicho en mi primera intervención, no necesitamos construcción nacional vasca, sino una recuperación de la unidad nacional. La gestión de la pandemia es una prueba de ello, una muestra de las sonoras limitaciones del Estado de las autonomías. Es un fracaso en el que insisten además estos presupuestos. Este país no necesita una radiotelevisión pública sectaria, ni un Ararteko para hacer lo mismo que hace el Defensor del Pueblo, ni un instituto de la desmemoria, ni insistir en una política lingüística discriminadora y fracasada. No necesita malgastar millones y millones en políticas surgidas de agendas globalistas impuestas, tampoco en promoción internacional de un país que no existe. No necesitamos más distancia, sino todo lo contrario, colaboración y cooperación con nuestros vecinos cántabros, riojanos, navarros, andaluces, gallegos. Necesitamos aunar esfuerzos y concentrar las capacidades en aras de un bien común. Por último, unos presupuestos apoyados por su nuevo socio, EH Bildu. Eso es algo que agranda además nuestra distancia infinita con estos presupuestos. Y saben, señores del Gobierno, que esto es una manzana envenenada que tendrá consecuencias en el futuro no solo para ustedes, sino para toda la ciudadanía vasca. Señora Berrojalbiz, le digo que la culpa de que la presión sanitaria esté como está no es culpa de los ciudadanos porque no cumplan las normas de llevar bien la mascarilla, le prometo que no. Además, tras oír su intervención, creo que los presupuestos que nos han pasado la oposición son totalmente diferentes a los que tienen ustedes. Habría que mirar a ver qué diferencia ha habido. Y no quiero terminar ya sin ese espíritu navideño que nos embarga diciendo que Vox no pediría estos presupuestos a los Reyes Magos. Pero en la fecha que estamos voy a terminar deseándoles a todos ustedes, así como a la ciudadanía vasca, una muy feliz Navidad.